Bienvenidos a Basura Tóxica Espacial. Hoy vamos a hablar sobre The Dark Knight de Christopher Nolan. Con un director tan querido y rockstar como lo es Nolan, era difícil elegir una sola película icónica para dedicarle un video exclusivo. Debía de ser una cinta que cumpliera con muchos puntos positivos, como que sea una película popular, amable para el espectador, aclamada por la crítica, que tenga muchas lecturas o por lo menos interesantes y por supuesto que sea de mi gusto. Por eso, llegamos a la que muchos la consideran al día de hoy la mejor cinta de superhéroes de la historia y una de las mejores películas en general, The Dark Knight, la segunda parte de la trilogía de Batman realizada por Nolan. Me es imposible creer que alguien no la haya visto. Sin embargo, debo de hacer la obligada alerta de spoilers. Y antes de continuar, no te olvides de suscribirte a este bonito canal y a compartir todos los demás videos. Lógicamente, es una historia original de Nolan y su hermano Jonathan. Sin embargo, y como era de esperarse, toma muchas influencias de historias existentes de Batman, pero particularmente de tres: de The Killing Joke, que es uno de los cómics más famosos, no solo de Batman, sino en general, escrito por el genial y diva Alan Moore, que básicamente es un arco narrativo que envuelve al Guasón contra la familia Gordon, y esto es pretexto para mostrar un posible origen del villano y adentrarnos más a su relación con Batman. De este cómic se toman referencias visuales y, obvio, un poco de su historia para el perfil de este Guasón. Otra historia, y es la que más predomina, es The Long Halloween, de cierta forma una continuación a Año 1 de Frank Miller, pues presenta personajes vistos con anterioridad. Esta serie, escrita por Jeff Loeb, nos muestra un año completo de la vida de Batman y Ciudad Gótica. Está ambientada en los primeros años del Hombre Murciélago, presentándonos al héroe intentando descubrir a un misterioso asesino, mientras al mismo tiempo que transcurre el caso, ocurre una evolución en la galería de villanos del Bati-universo. De aquí toma algunos elementos como la frase I believe in Harvey Dent, la mafia y el problema con los bancos y su dinero, Dent y Gordon atados por la legalidad, alguien se hace pasar por muerto, Gordon en la película, Harvey en el cómic, el encuentro entre Bats, Harvey y Gordon, un atentado ampón a un coche, las montañas de billetes y el intento de asesinato de Harvey Dent en el juicio contra Sal Maroni. Nada más que en el cómic este sería su génesis como el Dos Caras. El tercer cómic es The Man Who Laughs, escrita por Ed Brubaker y dibujada por Doug Mahnke. Relata, o más bien, reinterpreta el primer encuentro entre el Guasón y Batman. El título es referencia a la película muda del mismo nombre, que a su vez es una adaptación a la obra de Victor Hugo, llamada de igual forma. La cinta de 1928, como es bien sabido, fue la inspiración definitiva para la creación de la imagen del Guasón, copiando a Conrad Beat, quien interpreta a Gwynplaine. De The Man Who Laughs se toman algunos elementos como la amenaza del Guasón y de cómo la policía tiene bajo su custodia al amenazado, los mensajes del Guasón en la televisión, cosa muy recurrente por cierto en la mayoría de sus representaciones, la obsesión de Batman por este nuevo e intrigante villano, el hecho de que no tiene huellas dactilares y por supuesto secuencias de pelea. Otras referencias son Gotham Central número 15, The Cult número 1, Dark Victory número 1, Batman número 1 y Batman 496. Pero volviendo al Guasón, mucho se ha dicho de este personaje, interpretado inolvidablemente por el desaparecido Heath Ledger, que le valió un Oscar póstumo, y es el personaje que más se le han hecho estudios, investigaciones y el más popular de la película, aunque no necesariamente el más interesante. Hay muchas influencias de este Guasón, veamos unos pocos ejemplos. Mencionamos The Killing Joke, de aquí Nolan toma la incertidumbre de su origen. En el cómic dice: Sometimes I remember it one way, sometimes another. If I'm going to have a past, I prefer it to be multiple choice. Esto ilustrado en la película cuando el Guasón cuenta más de una historia distinta. También el hecho de que en ambas historias, él pone a prueba a un individuo para demostrar que un hombre bueno puede quebrarse. All it takes is one bad day. Just one bad day. Otras referencias son la máscara que usa en su primera aparición, recuerda a la que usó el Guasón de César Romero, también en su primera aparición en la Camping serie de los años 60. Las cicatrices son inspiradas a las que le fueron hechas a Elizabeth Short en 1947, la famosa víctima conocida como la Dalia Negra. El cuchillo en el zapato recuerda mucho a una escena de James Bond en From Russia with Love.
Asimismo, para crear a su personaje, Ledger se basó en algunos otros, como Alex DeLarge de Clockwork Orange, a Eric Draven de The Crown o al cantante Johnny Rotten. Y hablando del príncipe payaso del crimen, así como Joker de Todd Phillips es una película tipo Scorsese, The Dark Knight es una cinta muy a la Michael Mann. Y siendo más específicos con esa comparación, si Joker es Taxi Driver, The Dark Knight es Heat. Tan importante es Heat que también inspiró algunas entregas del Grand Theft Auto. De 1995, Heat es una historia policíaca, dirigida por otro grande, Michael Mann, y protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro. Relata la historia de Neil McCauley, un veterano ladrón de bancos, que decide preparar un último y sofisticado robo con la intención de retirarse, pero un policía, Vincent Hanna, de métodos expeditivos, cuya vida privada es una pesadilla, se propone impedírselo. Hay muchas coincidencias entre ambas películas, desde cosas curiosas como que las dos comparten a un actor y en Heat también hay un Batman. Pero hablando en serio, es mucha la influencia de esta cinta noventera, empezando porque Christopher Nolan declaró en algún momento: en el caso de The Dark Knight estamos tratando de contar una historia de una ciudad muy grande o la historia de una ciudad. De la misma manera que, no sé, las películas de Michael Mann, como Heat o algo así. Eso fue una especie de inspiración. Si quieres enfrentarte a Gotham, debes darle a Gotham una especie de peso, amplitud y profundidad ahí. Entonces terminas lidiando con las figuras políticas, las figuras de los medios. Eso es parte de todo el tejido de cómo una ciudad está unida. A final de cuentas, The Dark Knight es un thriller policíaco y ambas películas hablan sobre el choque de dos grandes fuerzas, el criminal y el detective, que ambos son personajes completos, de matices, y son tan fuertes que aunque no estén, su presencia sigue ahí, y ambas fuerzas se miran pocas veces a lo largo de la película. Siempre sentí que Heat era una demostración notable de cómo se puede crear un vasto universo dentro de una ciudad y equilibrar una gran cantidad de personajes y sus viajes emocionales de una manera eficaz. También dijo Nolan, y se nota en ambas películas, no solo son el protagonista y el antagonista, son una gama de personajes que ayudan a construir todo un arco argumental maravilloso. Todo en el contexto de una ciudad, como dijo Nolan, sumergida en una violencia sin precedentes, una guerra entre las fuerzas del orden y las mafias, como es Ciudad Gótica y Los Ángeles de los 90. Thriller policíaco y o de mafias es el tema característico de Michael Mann y se nota en El Caballero de la Noche, que también toma referencias de otras películas de Mann, como Collateral, Manhunter, The Insider, y LA Takedown, que es en realidad Heat, pero una versión anterior y hecha para la televisión. Tan importante es Michael Mann para Christopher Nolan que trasciende más allá de su Batman. Por ejemplo, no creo que sea casualidad que el personaje de Matt Damon en Interestelar se llame el Dr. Mann. La película está completamente cargada sobre temas de dualidad, esto muy claro en Harvey y Batman, el caballero blanco y el caballero oscuro, pero incluso cada uno muestra una dualidad en sí mismo. Bruce Wayne, Batman y Harvey, que lucha consigo mismo para seguir en la legalidad y bueno, físicamente se le manifiesta su propia dualidad, y el final es la metáfora perfecta de lo que fue Harvey Dent, cuando muere mostrando su lado destruido y Batman cambiándolo de cara. Pero incluso dentro de los villanos existen aquellos que siguen un sistema y el que simplemente es caos. Y por supuesto, la dualidad que existe entre el Guasón y Batman, que básicamente de eso va la película en general. Pero volviendo a Harvey Dent, cuando están cenando él, Rachel, Bruce y su acompañante Natasha, discuten sobre el papel de Batman en la sociedad. La bailarina, en contra del enmascarado, apela a la legalidad y a la democracia, por lo que Dent le responde que cuando los enemigos de Roma estaban a sus puertas, suspendían la democracia y nombraban a un protector.
Rachel le replica diciendo que el último hombre nombrado para proteger la República fue Julio César y nunca se dio el poder, por lo que Harvey remata con la frase más icónica de toda la cinta. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Justo lo que le pasó a él, aunque no es lo único que tiene en común con Julio César. Verán, la Segunda Guerra Civil de la República Romana se originó cuando Julio César y su ejército deciden cruzar el río Rubicón, a pesar de que había leyes que lo prohibían. Ante este hecho, el romano dijo: la suerte está echada, pero lo que pensó más bien es: ya decidí que haré ALB. De alguna forma, regirse por la suerte y el azar, pero solamente es un pretexto para darle nombre o disfrazar a tus propias decisiones. Yo hago mi propia suerte, dice Harvey. En esta manera, el personaje de Harvey guarda absoluta relación respecto a su auge y filosofía de la suerte de Julio César, aunque el símbolo que más abunda es el perro, que puede simbolizar lealtad. Muchas veces se le hace referencia a los perros. Esta última frase indica que la figura de Batman estará expuesta al escarnio público, es decir, Batman será condenado por esos perros hambrientos, hambre de conseguir a un culpable. El Guasón también enaltece el comportamiento de los perros, ya que se basa en el instinto y no como los humanos que actúan bajo principios y pensamientos. You know what I am? I'm a dog chasing dogs. I wouldn't know what to do with one if I caught him. Otro simbolismo es sobre la mordida que los perros le hacen a Batman, lo hieren. Su traje no estaba preparado para el ataque de una bestia, y es el simbolismo que Batman no está preparado para enfrentar a un personaje como lo será el Guasón. The Joker's just a mad dog. I want whoever let him off the leash. En su trilogía, Nolan hace de Ciudad Gótica un personaje más. Lo maneja tal cual como un gran y único ente, corrupto, pero a la vez quizá abusado y oprimido. Un ente del cual Batman busca esperanza, apela a su bondad, y por el otro lado, el Guasón quiere corromperla para probar su punto sobre la naturaleza de la maldad intuitiva. Se mira a Gótica como un ser, una sola conciencia, un poco como la definición de Estado que dio Hegel. El Estado es la conciencia de un pueblo. Otra percepción de Estado es la de Hobbes, una institución cuyos actos, por pactos realizados, son asumidos por todos, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de la comunidad como se juzgue oportuno, para asegurar la paz y la defensa común. Thomas Hobbes escribió su obra más reconocida, El Leviatán. En ella habla sobre el estado de la naturaleza del ser humano, que es el caos, la violencia y un estado de guerra permanente. Dice Hobbes que el individuo actúa según los impulsos que recibe del exterior, por lo que intentará a toda costa evitar los impulsos que le resulten desagradables y conseguir todos los agradables posibles. El problema surge cuando estas fuentes de placer hay que compartirlas con otras personas o interfieren con sus deseos. Ello determina que cada ser humano esté en continua guerra con los demás, hombres enemigos de los hombres. Para resolver el estado de naturaleza se crea un pacto, el pacto de individuos, que para simplificarlo muy básico es que como individuo te desprendes de los derechos para otorgárselos al ser conocido como Leviatán, que no es otra cosa más que el Estado. Le llama Leviatán por el monstruo bíblico, descomunal y muy poderoso. Lo que ocurre en Ciudad Gótica es que el crimen, principalmente la mafia, ha crecido tanto que no puede haber seguridad. No se está cumpliendo el pacto, pero no es que la mafia busque destruir el pacto, no como otros, sino que el sistema esté bajo su servicio por sobre el resto. Entonces, cuando existe una enorme crisis que amenaza el contrato social hobbesiano, se buscará una solución que no necesariamente esté dentro de los parámetros establecidos. Por ello, surge un agente de Leviatán que actúe paralelo a este. Pero el verdadero objetivo de Batman es que el Estado recupere sus atribuciones, que el Leviatán vuelva a ser quien era, y ve en Harvey Dent el rostro de dicho Leviatán. Pero otra fuerza buscará a toda costa que justo ocurra todo lo contrario. Si Batman es un agente de Leviatán, el Guasón será un agente del estado de naturaleza. El Guasón busca corromper a Harvey porque sabía lo que representa, la figura de lo correcto, de la ley y el orden. Y si él cae, todos caerán atrás de él. Pero como sabemos, Batman y Gordon no dejan que el Guasón gane y justamente ahí entra el concepto de utilitarismo. Como vimos en el video anterior sobre Matrix, el utilitarismo fue fundado por el inglés Jeremy Bentham y establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. Por ejemplo, el Guasón no necesita morir, Dent
Sí, para que nadie descubra en el monstruo que se ha convertido. Y así, evitar que el espíritu de Gótica no se corrompa y se desilusione, y así pueda prevalecer la figura del hombre comprometido con la paz, el orden y la justicia. Y aún mejor, trascender a un símbolo, idea que Bruce tenía originalmente al convertirse en Batman. Es más, el Guasón es más útil vivo que muerto, porque sirve como ejemplo de que la justicia se hace valer y puede enfrenar a un villano de tal naturaleza, y el Guasón, encerrado, podría ver cómo él estaba equivocado. Claro que 8 años después. Entonces, hablando de utilidad, y en este sentido, se puede ejemplificar con lo que ocurre al final de la película, la creación del símbolo de Harvey Dent, una mentira útil. Algo muy común que se puede encontrar al analizar a Batman y a la mayoría de superhéroes como personajes es que entra en lo conocido como el imperativo categórico, propuesto por Immanuel Kant, término que se leyó por primera vez en 1785 en La Fundación de la Metafísica de las Costumbres. En dicho texto, Kant propone que existen dos tipos de éticas: las autónomas, que actúan como sí mismas porque es actuar y hacer lo correcto, y las heterónomas, que actúan por coacción externa, miedo a algo punitivo, al castigo. Una de las máximas que dice el imperativo categórico kantiano es: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Por ello, Batman tiene una única regla: el no matar. Matar significaría que está bien hacerlo. Esto podría pasar sin problemas a simple vista como un acto de debilidad, pero si seguimos al imperativo categórico, todo cambiaría. El matar a alguien para lograr un bien común se convertiría en una máxima y posteriormente en ley. Por eso es que Batman no se puede dar el lujo de matar, ya que si lo hace, en su moralidad se convertiría en una regla, y así justificaría el matar a muchos criminales. Claro que al final es humano, y como vimos hace un momento, al final rompe su única regla, por una utilidad mayor, y por eso es que acaba todo apachurrado, marchito, flojo, cansado, ojeroso y sin ilusiones en la tercera entrega. Finalmente, el Guasón, que hay 1001 análisis de este personaje, pero para no dejar de hablar de él, veamos rápidamente la más popular, que es la crítica de la moralidad de Friedrich Nietzsche. De hecho, al principio parafrasea una frase del filósofo: I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Para Nietzsche, la moral es una fuerza terrible y engañadora, que ha corrompido a la humanidad entera. La moral es la gran mentira de la vida, de la historia y de la sociedad. Lo que el alemán dirá es que se inviertan los valores, una transmutación, volviéndose el superhombre, que en el contexto de este video seguro pensamos en, pero nada que ver. En primer lugar, después de destruir los valores actuales, Nietzsche propone como alternativa el nihilismo, doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada, y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos, morales y gnosiológicos, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido absoluto. Ahora, superando el nihilismo, el hombre puede llegar a ser el superhombre, Overman, viviendo completamente libre, al margen de la moral y la religión. De la sumisión a la voluntad divina se pasa a la afirmación de la voluntad del poder. Un ser aislado, capaz de crear sus propios valores. No siente vergüenza y acepta sus instintos. Por ello es que muchos identifican al Guasón en esa doctrina, aunque yo no estoy tan de acuerdo, pero esa discusión será para algún otro momento. En fin, eso es todo por esta ocasión. Espero que te haya gustado y recuerda comentar qué opinas, sobre todo si tienes alguna otra lectura que se le podría dar al Caballero de la Noche, y si consideras si es la mejor película de superhéroes o no. Nos vemos hasta la próxima. Bye.